Les doy la bienvenida a los alumnos que ven estas cápsulas de preparación de examen de grado y continuando con ellas, hoy día tocaría la materia de resoluciones judiciales. Esta cápsula va a tener varias partes que pueden revisar. Primero, en primer lugar, vamos a revisar lo que es una resolución judicial. Bueno, una resolución judicial no es más que un acto jurídico procesal de un juez o tribunal que resuelve algún conflicto o una incidencia dentro de un proceso, o lo hace avanzar, etcétera. Ahora, para analizar a las resoluciones judiciales, siempre hay que ir al artículo 158 del Código de Procedimiento Civil. Y sería bueno que en este momento pararan el video y quizás abrieran el Código de Procedimiento Civil, artículo 158. ¿Qué importancia tiene este artículo 158? Que es el único artículo que define lo define y clasifica las resoluciones judiciales. Y por otro lado, como están las disposiciones comunes a todo procedimiento, tenemos que se aplican a todo otro procedimiento sin importar la naturaleza o materia. Bueno, vamos a la clasificación. El artículo 158 del Código de Procedimiento Civil, entonces, clasifica de la siguiente forma las resoluciones judiciales. En primer término, las, si bien la clasificación va de las sentencias definitivas a los decretos, providencia, proveídos, es mejor empezar por las más sencillas y las menos complejas, que serían los decretos, providencias y proveídos, es decir, de atrás hacia adelante, como lo señala el Código de Procedimiento Civil en este artículo 158. ¿Qué es lo que son los decretos, providencias o proveídos? Tienen tres nombres este tipo de resolución judicial. Es un tipo de resolución judicial cuyo objetivo es solamente hacer avanzar el proceso, pero sin resolver ni definir nada respecto del proceso. Ejemplos de decretos, providencia o prohibido en el proceso civil, por ejemplo, es el traslado para la demanda, o el traslado para la contestación de la demanda, o el traslado para la réplica o la dúplica. Todos son decretos, es decir, resoluciones judiciales que lo único que hacen es hacer avanzar el proceso, pero sin decidir nada de fondo. Esos son los decretos. Eh, Después, en orden de complejidad y jerarquía, tenemos los autos. ¿Y qué es lo que son los autos? Aquí se trata de resoluciones judiciales que resuelven un incidente dentro de un proceso, pero sin establecer derechos permanentes para las partes. Cuando el código dice derechos permanentes para las partes, significa que no producen cosas juzgadas. Es decir, cada vez que existe un incidente que no genere cosa juzgada, obviamente la resolución o van a ser resueltos mediante un auto. El ejemplo paradigmático en este caso son las medidas cautelares o precautorias. Ellas son resueltas con autos. Vuelvo a decir que los decretos tampoco producen cosas juzgadas. Un auto clásico en el sistema penal antiguo es el auto de procesamiento, que es esencialmente revocable por nuevo antecedente. Lo mismo respecto de la resolución que resuelve la prisión preventiva en el actual proceso penal, también sería un auto, porque es esencialmente revocable, cambiando las circunstancias que se tuvieron en vista al momento de dictar prisión preventiva. En tercer lugar, ya tenemos las sentencias. ¿Qué importancia tienen las sentencias? El artículo 175 del Código de Procedimiento Civil dice que solamente las sentencias producen cosas juzgadas, sin entrar a distinguir. Por lo tanto, tanto las sentencias interlocutorias como las definitivas producen cosas juzgadas. Ahora vamos a las sentencias interlocutorias. Las sentencias interlocutorias se clasifican en dos, porque para definirla de manera general, habría que decir que las sentencias interlocutorias son resoluciones judiciales que resuelven un incidente estableciendo derechos permanentes para las partes, o se pronuncian sobre un trámite que ha de servir de base para dictar una futura sentencia interlocutoria o una sentencia definitiva. En este caso, del primer caso que hablamos, estamos hablando de las sentencias interlocutorias de primer grado, las que resuelven los conflictos, las que resuelven, perdón, los incidentes sin, generando cosas juzgadas. Es decir, cualquier incidente que sea resuelto que sea resuelto y que produzca cosas juzgadas es resuelta por una sentencia interlocutoria de primer grado, como por ejemplo la nulidad procesal,
como por ejemplo el incidente de abandono de procedimiento, como por ejemplo el incidente de retiro de la demanda. Todas son resueltas mediante sentencias interlocutorias de primer grado. Ahora, la sentencia interlocutoria de segundo grado, es decir, aquellas que se pronuncian sobre un trámite que ha de servir de base para una posterior sentencia interlocutoria o otra definitiva, bueno, en este caso, en el proceso penal, tenemos en el proceso civil, tenemos la interlocutoria de prueba, que es una interlocutoria de segundo grado. La citación prueba y sentencia también es una interlocutoria de segundo grado. En materia penal, eh, tenemos que el llamado auto de apertura de juicio oral sería más bien una sentencia interlocutoria de segundo grado, que sirve de base, en definitiva, para la dictación de la sentencia definitiva de única instancia por el Tribunal Oral en lo Penal o, eh, fundamentalmente, para la dictación de esta sentencia definitiva que es de única instancia. Avanzando un poco más, tenemos la sentencia definitiva, que es la resolución con la que empieza el 158, pero que la vamos a analizar al final por su complejidad. La sentencia definitiva es la resolución judicial que resuelve el asunto controvertido, es decir, el asunto principal, resuelve el asunto controvertido, es decir, el asunto principal, y obviamente produciendo cosa juzgada y poniendo fin a la instancia. Así tenemos sentencias definitivas de única instancia, de primera instancia y de segunda instancia. Ahora, las sentencias definitivas tienen varios rasgos interesantes. El primer rasgo interesante es que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, cuando habla de las sentencias definitivas, dicen cuándo están ejecutoriadas, pero la sentencia definitiva no habla de otro tipo de resoluciones judiciales. Y el otro rango distintivo es que las sentencias definitivas tienen requisitos, y esos requisitos están en el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil. Bueno, y en último término también tenemos algunas resoluciones judiciales que son sui generis, es decir, que no pueden ser introducidas en este catálogo del 158, como por ejemplo la sentencia de casación, es decir, aquella sentencia en que se acoge un recurso de casación y este recurso de casación produce el efecto de anular la sentencia recurrida. Esa sentencia que anula, es decir, la sentencia de casación, realmente no tiene una naturaleza jurídica clara. Por lo tanto, se determina que es una sentencia de casación. Esa es la definición o ese es el tipo de sentencia que estamos hablando. Por otro lado, la sentencia de reemplazo también parece que la sentencia de reemplazo no tuviera una categoría jurídica propia dada por el 158. Sin embargo, si la sentencia de reemplazo en sí reemplaza a la sentencia definitiva de segunda instancia, o quizás de única instancia, en el caso de la casación respecto de juicios de única instancia, eh, uno tendría a pensar de que la sentencia de reemplazo tiene la misma naturaleza jurídica de la sentencia reemplazada, es decir, de la sentencia que fue anulada en un primer término por la sentencia de casación. También el mandamiento de ejecución y embargo, también muchas veces, o sea, también es difícil que esté dentro de algunas de estas categorías, pero algunos indican que puede ser o una sentencia de término, en el caso que no se ponen excepciones, o en el caso que se pongan excepciones podría ser una sentencia interlocutoria de segundo grado, no está claro, incluso también la resolución despáchese, podría ser un decreto, pero también ese despáchese analiza varios antecedentes como para dar lugar a la ejecución, entonces también podría ser una interlocutoria. Y bueno, lo dejo para la investigación jurídica de cualquiera de ustedes, para que vean la naturaleza jurídica de esas resoluciones que les he indicado. Pero con esto, con esta cápsula, podemos poner fin a este otro tema de las discusiones comunes a todo procedimiento. Gracias.